Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en la fascinante historia de una de las figuras más emblemáticas de la Biblia, el rey Salomón. ¿Quién fue realmente este monarca cuya sabiduría se convirtió en leyenda? ¿Cómo construyó un imperio de oro y paz? ¿Y por qué su glorioso reinado terminó en una advertencia divina? Acompáñenme en este viaje para desentrañar los secretos del hombre que lo tuvo todo en sabiduría, riqueza y poder, pero que también enfrentó la fragilidad de la condición humana. Para entender a Salomón, primero debemos hablar de su padre, el rey David, un guerrero y poeta que unificó las tribus de Israel y conquistó Jerusalén, convirtiéndola en su capital. David soñaba con construir un templo magnífico para Dios, un lugar permanente para el Arca de la Alianza. Sin embargo, Dios le dijo que, debido a que había derramado mucha sangre en las guerras, no sería él quien construyera la casa, sino su hijo, un hombre de paz. Ese hijo era Salomón, nacido de su unión con Betsabé. Cuando David envejeció, la sucesión al trono no fue sencilla. Adonías, otro de los hijos de David, intentó proclamarse rey, pero gracias a la intervención del profeta Natán y de Betsabé, David confirmó su promesa y ungió a Salomón como su heredero. En su lecho de muerte, David le dio a su joven hijo un consejo crucial: hanse fuerte, sé un hombre, y guarda los mandamientos del Señor tu Dios. Con esta bendición y una enorme responsabilidad sobre sus hombros, Salomón ascendió al trono de un reino próspero y unificado. Poco después de convertirse en rey, Salomón tuvo una experiencia que definiría su vida y su leyenda. Una noche, Dios se le apareció en un sueño y le dijo: pide lo que quieras que yo te dé. Imaginen esa oferta. Un joven rey, con todo el poder a su alcance, podría haber pedido riquezas incalculables, una larga vida o la derrota de todos sus enemigos. Pero Salomón, reconociendo su juventud e inexperiencia, hizo una petición completamente diferente. Él respondió: Andeim, ahora sabiduría y ciencia, para que pueda gobernar a tu pueblo tan grande. Esta respuesta humilde y desinteresada agradó inmensamente a Dios. Por eso, no solo le concedió una sabiduría sin precedentes, una que nadie antes ni después de él tendría, sino que también le prometió las cosas que no había pedido: riquezas, gloria y honor, más que cualquier otro rey de su tiempo. Esta sabiduría divina se manifestaría muy pronto de una manera que asombraría a todo Israel. Y así llegamos a una de las historias más famosas y brillantes que ilustran el genio de Salomón, el conocido como el Juicio de Salomón. La escena es la siguiente: dos mujeres se presentan ante el rey en la corte. Ambas vivían en la misma casa y habían dado a luz con pocos días de diferencia. Una noche, uno de los bebés murió. Ahora, ambas mujeres reclamaban ser la madre del niño que aún vivía. Una de ellas decía: mi señor, esta mujer y yo vivimos en la misma casa. Mientras ella dormía, su hijo murió porque se acostó sobre el encé, levantó a medianoche. Tomó a mi hijo de mi lado y puso a su hijo muerto junto a mí. Cuando me desperté para amamantar a mi hijo, estaba muerto, pero al mirarlo bien, vi que no era mi hijo. La otra mujer, por supuesto, lo negaba todo, insistiendo: no, el niño vivo es mío y el muerto
es tuyo. La discusión era acalorada y no había testigos. ¿Cómo podría alguien saber la verdad? Aquí es donde la sabiduría de Salomón brilla con luz propia. Después de escucharlas, el rey, con una calma desconcertante, pronunció una orden que dejó a todos en silencio. Dijo: «Traedme una espada». Cuando se la trajeron, ordenó: «Partid por medio al niño vivo, y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra». La corte debió quedar en shock. El sabio rey iba a cometer un acto tan brutal, pero Salomón no buscaba la muerte del niño, sino la verdad en el corazón de las madres. Y la reacción no se hizo esperar. La mujer cuyo hijo había muerto, consumida por la envidia, aceptó la terrible sentencia, diciendo: «Que no sea ni mío ni tuyo que lo partan». Sin embargo, la verdadera madre, con el corazón destrozado ante la idea de ver a su hijo morir, gritó desesperada: «Señor mío, dad a ésta el niño vivo, y no lo matéis». En ese instante, la verdad quedó al descubierto, no a través de pruebas físicas, sino a través del amor incondicional de una madre. Salomón, con total seguridad, señaló a la mujer que suplicó por la vida del niño y declaró: «Dad a ella el niño vivo, porque ella es su madre». La noticia de este juicio se extendió por todo Israel, y la gente reconoció con asombro que la sabiduría de Dios estaba en él para impartir justicia. Con su sabiduría consolidada, Salomón se embarcó en el proyecto más grande de su vida y el cumplimiento de la promesa hecha a su padre David a la construcción del templo de Jerusalén. Este no iba a ser un edificio cualquiera, sería la morada de Dios en la tierra, un lugar de una magnificencia sin igual. Para ello, Salomón utilizó los enormes recursos que había acumulado. Hizo un pacto con Hiram, el rey de Tiro, quien le proveyó de madera de cedro y ciprés del Líbano, los materiales más preciados de la época. A cambio, Salomón le enviaba trigo y aceite de oliva. Decenas de miles de hombres fueron reclutados para trabajar en la construcción. Canteros que tallaban enormes bloques de piedra en las canteras para que encajaran perfectamente sin necesidad de martillos en el lugar de la obra. Artesanos que trabajaban el oro, la plata, el bronce y las telas preciosas. La Biblia describe el interior del templo con un detalle asombroso. Las paredes estaban revestidas de cedro tallado con figuras de querubines, palmeras y flores. Y todo el interior estaba cubierto de oro puro. El lugar más sagrado, el Santo de los Santos, albergaba 2 querubines gigantes de madera de olivo cubiertos de oro, cuyas alas se extendían de pared a pared, y bajo ellas se colocaría el Arca de la Alianza. Después de 7 años de construcción, el templo fue finalmente terminado. La ceremonia de dedicación fue uno de los eventos más grandiosos en la historia de Israel. Salomón reunió a todos los líderes y al pueblo. Los sacerdotes llevaron el Arca de la Alianza a su lugar definitivo en el Santo de los Santos. En ese momento, una nube llenó el templo, la misma gloria de Dios que había acompañado a los israelitas en el desierto, manifestando su presencia. Salomón pronunció una hermosa oración de dedicación, pidiendo a Dios que escuchara las plegarias de su pueblo y de los extranjeros que vinieran a orar en ese lugar. Su reinado se convirtió en una época de paz y prosperidad sin precedentes. La Biblia dice que hizo que en Jerusalén la plata fuera
tan común como las piedras. Su fama se extendió por todo el mundo conocido. Una de las visitas más famosas que recibió fue la de la reina de Sabá, intrigada por los relatos sobre la sabiduría de Salomón. Viajó desde su lejano reino, probablemente en el sur de Arabia o Etiopía, con una gran caravana cargada de especias, oro y piedras preciosas. Ella no vino solo para admirar, sino para poner a prueba a Salomón con preguntas difíciles y enigmas. El relato bíblico nos cuenta que Salomón respondió a todas sus preguntas. No hubo nada que el rey no supiera contestarle. La reina quedó completamente asombrada, no solo por su sabiduría, sino también por la magnificencia de su palacio, la comida en su mesa, la organización de sus siervos y el esplendor del templo. Al final declaró: «La fama que yo oí en mi tierra de tus hechos y de tu sabiduría era verdad, pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún la mitad me fue dicha. Es mayor tu sabiduría y tu bien que la fama que yo había oído». Este encuentro consolidó la reputación internacional de Salomón como el rey más sabio y rico de la tierra. Además de su faceta como constructor y gobernante, a Salomón se le atribuye la autoría de varios libros de la Biblia: el libro de Proverbios, una colección de dichos sabios y consejos prácticos para la vida diaria sobre la justicia, la diligencia y el temor a Dios; el libro de Eclesiastés, una profunda reflexión filosófica sobre el sentido de la vida, que comienza con la famosa frase «vanidad de vanidades, todo es vanidad», y el Cantar de los Cantares, un hermoso y poético libro que celebra el amor romántico entre un hombre y una mujer. Estos escritos nos dan una ventana a la mente de este rey extraordinario, mostrando la amplitud de su conocimiento, desde la sabiduría práctica hasta las preguntas más profundas de la existencia humana. Sin embargo, y aquí es donde la historia da un giro trágico. La vida de Salomón también sirve como una advertencia. A pesar de toda su sabiduría divina, no fue inmune a las debilidades humanas. La Biblia nos dice que Salomón tuvo 700 esposas, muchas de ellas princesas de naciones extranjeras como Egipto, Moab, Amón y Sidón. Estos matrimonios eran, en parte, alianzas políticas para mantener la paz en la región. El problema era que la ley de Dios prohibía explícitamente a los reyes israelitas casarse con mujeres extranjeras, no por una cuestión de racismo, sino por el peligro de que desviaran su corazón hacia la adoración de otros dioses. Y eso fue exactamente lo que sucedió. A medida que Salomón envejecía, sus esposas extranjeras inclinaron su corazón tras dioses ajenos. El rey que había construido el magnífico templo al único Dios verdadero comenzó a construir altares y lugares de culto para los dioses de sus esposas, como Astarte y Moloc. Este acto de infidelidad fue una grave ofensa a los ojos de Dios, quien se le había aparecido 2 veces y le había advertido específicamente que no siguiera a otros dioses. La consecuencia de su desobediencia fue severa. Dios le dijo a Salomón: «Por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, rasgaré de ti el reino y lo entregaré a tu siervo». Sin embargo, por amor a su padre David, Dios le dijo que no lo haría durante su vida, sino en los días de su hijo. Aún así,
no le quitaría todo el reino. Dejaría una tribu para su descendencia, por amor a David y a Jerusalén. Y así, los últimos años del reinado de Salomón estuvieron marcados por la aparición de adversarios y problemas. El esplendor comenzó a desvanecerse. Tras 40 años de reinado, Salomón murió y fue sepultado en la ciudad de David. Tal como Dios había advertido, su hijo Roboam heredó el trono, pero su torpeza y arrogancia al tratar con las tribus del norte provocaron una rebelión. El reino unificado de Israel se fracturó en dos: el reino de Israel en el norte y el reino de Judá en el sur. La edad de oro había terminado. La historia de Salomón es una poderosa lección sobre la dualidad de la naturaleza humana. Nos muestra que incluso la persona más sabia y bendecida puede caer si se desvía de los principios correctos. Su vida es un testimonio del increíble potencial que se puede alcanzar con la guía divina, pero también una advertencia sobre cómo el poder, la riqueza y las pasiones pueden corromper el corazón. Salomón nos dejó un legado de sabiduría a través de sus escritos, un templo que fue el centro de la fe de Israel durante siglos y una historia que sigue fascinando y enseñando a generaciones. Nos recuerda que la verdadera sabiduría no reside solo en el conocimiento intelectual, sino en la obediencia y la fidelidad a un propósito. Mayo R. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la vida del rey Salomón. Si te ha gustado este video, no olvides darle a me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos episodios. Déjanos en los comentarios qué personaje o historia te gustaría que exploráramos a continuación. Hasta la próxima.